La conquista. Enfrentamientos con pueblos mesoamericanos. Los españoles tuvieron numerosos enfrentamientos con distintos pueblos mesoamericanos mientras avanzaban hacia Tenochtitlan, aunque estaban en desventaja numérica. Contaban con armas de hierro, caballos y tácticas militares europeas que les dieron ventaja en cada batalla. Alianza y caída de Tenochtitlán. La alianza de los tlaxcaltecas y otros grupos indígenas enemigos del Imperio Mexicano fue clave para los españoles. Estas alianzas aportaron miles de guerreros y conocimiento del territorio y apoyo logístico. Gracias a estas alianzas, los españoles pudieron cercar derrota de Tenochtitlan en 1521, marcando el fin del imperio y el inicio del dominio colonial. La violencia de la conquista. La conquista estuvo marcada por una violencia extrema que incluyó guerras, masacres, torturas y destrucción cultural. Además de la violencia armada, las enfermedades europeas como la viruela provocaron millones de muertes entre los indígenas. Todo esto generó un colapso demográfico y social que transformó profundamente la vida en Mesoamérica durante el periodo colonial. Encuentro y choque de dos mundos. El contacto entre Europa y América produjo un intercambio cultural, económico y religioso sin precedentes, aunque algunas prácticas se fusionaron. También ocurrieron conflictos fuertes debido a las diferencias de organizaciones políticas, creencias y formas de la vida. Para los indígenas significó pérdida de territorios, explotación y cambios forzados, mientras que para Europa significó nuevas riquezas y expansión territorial. Debate sobre la conquista, encuentro, choque o invasión. Los historiadores discuten cómo llamar este proceso. Algunos lo ven como un encuentro entre culturas, otros lo consideran choque desigual donde Europa impuso su poder y muchos lo definen como una invasión militar y violenta. El término cambia según la perspectiva, pero todos coinciden que transformó profundamente la historia del continente americano. Instalación del poder español en 1521 y 1570. Tras la caída de Tenochtitlán, España organizó el territorio conquistado mediante instituciones políticas, económicas y religiosas. Se estableció autoridades encargadas del cobro tributos, impuestos, justicia y controlar la población indígena. También se introdujo la religión católica y un modelo económico basado en la explotación de recursos y mano de obra indígena. Fundación de la Nueva España. La corona española creó el Virreinato de Nueva España para controlar sus territorios americanos. Se instalaron instituciones como el virrey, las audiencias y los cabildos para administrar justicia, recaudar tributos y garantizar el orden. Este sistema permitió a España mantener un control político y económico centralizado, además de impulsar la evangelización indígena. El Virreinato de la Nueva España. Nueva orden colonial. El orden colonial regresó a la vida social, económica y política. España impulsó su idioma religioso, leyes, estructura social, colocando a los indígenas en posición baja. Las economías se orientan hacia la extracción de recursos y el trabajo forzado. Este sistema buscaba beneficiar a la corona y mantener su dominio sobre los territorios conquistados. Adelantados gobernadores. Eran personajes autorizados por el rey para explorar, conquistar y gobernar nuevos territorios. Se encargaban de fundar ciudades organizar poblaciones y garantizar la lealtad al poder, al poder español. Tenían autoridad militar y civil y a cambio financiaban sus propias expediciones. Su papel fue clave para expandir el dominio
español en América. Las audiencias. Las audiencias fueron tribunales superiores formados por oidores que impartieron justicia en nombre del rey. Supervisaban a los gobernadores y virreyes, evitando abusos de poder. También tomaban decisiones administrativas y podían gobernar temporalmente si faltaba un virrey. Su función fue esencial para mantener el orden legal en el virreinato. Los virreyes. El virrey era la máxima autoridad en la Nueva España, representante directo del rey, administraba justicia, controlaba el ejército, supervisaba la economía y regulaba la vida política. Aunque tenía gran poder, debía informar a la corona sobre sus decisiones. Su presencia garantizaba que los intereses españoles se mantuvieran en todas las colonias. Capitanes generales y gobernadores. Eran autoridades regionales encargadas de mantener el orden militar y político en zonas específicas del virreinato. Supervisaban a los alcaldes y corregidores. Defendían el territorio de ataques externos y controlaban la población local. También ejecutaban leyes enviadas desde España. Su labor fue importar para organizar áreas alejadas al poder central. Alcaldes mayores. Los alcaldes mayores administraban provincias indígenas y recaudaban tributos. Tenían autoridad judicial y económica y debían mantener buenas relaciones con los pueblos bajo su mando. Sin embargo, muchos abusaban de su poder imponiendo tributos excesivos. Aún así, su figura clave para controlar regiones rurales dentro del virreinato. Regiones con población mixta debían mantener el orden, supervisar mercados y vigilar el cobro de tributos y aplicar leyes reales. También controlaban a los cabildos para evitar abusos, aunque eran importantes. Administradores, algunos se enriquecieron mediante prácticas injustas hacia los indígenas y mestizos. Régimen municipal, cabildos. Los cabildos eran gobiernos locales formados por vecinos españoles. Administraban servicios públicos, organizaban mercados, gestionaban tierras y resolvían problemas internos de cada ciudad. Elegían alcaldes y regidores, quienes representaban los intereses de la comunidad. Estos gobiernos municipales fueron fundamentales para la vida urbana y el control social. Gobierno peninsular, rey, casas de contratación y consejos de Indias. El rey tenía la máxima autoridad y tomaba decisiones sobre las colonias. Las casas de contratación regulaban el comercio, navegación, migración hacia América. El Consejo de Indias elaboraron leyes y supervisaban a los funcionarios coloniales. Estas instituciones aseguraban que el territorio americano siguiera las órdenes directas de la corona. Situación de indígenas y negros durante la colonia. Los indígenas y los africanos esclavizados vivieron discriminación, explotación y pérdida de libertades. Se les obligaba a trabajar en minas, haciendas o como sirvientes. Muchos fueron despojados de tierras y sufrieron violencia. Aunque existían leyes para protegerlos, raramente se aplicaban, manteniendo un sistema desigual y racista. ¿Estás buscando un perfume con el que no apestes a chic? Te tenemos la solución. Perfume para campeones, patrocinado por Yucadidas. Sociales en la Nueva España. La sociedad colonial estaba jerarquizada según el origen. Los españoles peninsulares ocupaban los cargos más altos, seguidos por criollos. Después estaban mestizos, indígenas y africanos. Esa estructura determinaba privilegios, derechos y
ocupaciones y nivel de vida. Era un sistema rígido que mantenía el poder en manos de los españoles. Castas en la Nueva España. Las castas calificaban a las personas según su mezcla racial. Existían categorías como los mestizos, mulatos, sambo y otras combinaciones. Este sistema determinaba acceso a trabajos, educación y justicia, aunque parecían organizados, eran distintos y buscaban una manera a los españoles en la cima social. Fue una herramienta de control y división. Comercio de esclavos. Miles de africanos fueron traídos a América mediante el comercio transatlántico. Eran vendidos como propiedad para trabajar en plantaciones, minas, talleres o casas. El viaje era brutal y muchos morían antes de llegar. En el Nueva España su trabajo generó riqueza para los colonios, mientras ellos sufrían violencia y explotación y pérdida de libertades. La religión en la Nueva España. Papel de la Iglesia Católica. La Iglesia controlaba la educación, moral, festividades y vida cotidiana. Participó en la evangelización indígena, construyeron templos y organizó comunidades. También administró hospitales y escuelas y acumuló riqueza mediante donaciones. Su influencia llegó a todos los sectores sociales, actuando como una fuerza política, cultural y espiritual dentro del virreinato. Las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas como franciscanos, dominicos y agustinos llegaron a evangelizar y enseñar la fe cristiana. Fundaron conventos, escuelas y hospitales, además de aprender lenguas indígenas para comunicar su doctrina. También defendieron en algunos casos a los nativos contra abusos de autoridades. Su labor marcó profundamente la cultura colonial. Primeros evangelizadores. Los primeros frailes que llegaron a América se dedicaron a convertir indígenas al cristianismo, enseñaban doctrinas, construían templos y organizaban comunidades. Muchos aprendían idiomas como náhuatl o maya, pero facilitar la enseñanza, su presencia influyó a la educación en la vida diaria, aunque también implicó la importación religiosa sobre los pueblos organizados. Franciscanos. Los franciscanos fueron la primera orden en establecerse en la Nueva España. Crearon escuelas donde se enseñaban música, lectura, oficios y religión a los indígenas. Fundaron conventos y promovieron la creación de pueblos organizados. Algunos defendían a los indígenas y denunciaban abusos coloniales. Su influencia cultural fue enorme en los primeros años. Dominicos y agustinos. A ambas órdenes se extendieron por regiones ampliadas, fundaron conventos, iglesias y centros de enseñanza. Los dominicos destacaron por su defender los derechos indígenas, mientras los agustinos construyeron grandes complejos arquitectónicos, aprendieron diversas lenguas y organizaron comunidades cristianas. Su labor combina evangelización, educación y apoyo social dentro del virreinato. La Inquisición. La Inquisición vigilaba a la población, respetara la doctrina católica, investigaban prácticas consideradas herejías como sus instrucciones, judaísmos ocultos o críticas a la iglesia. Aplicaban castigos que podían ir desde multas hasta cárcel. Aunque en América fue lo menos severa que en España. Siguió imponiendo control religioso y social sobre la población. Clero regular y clero secular. El clero regular lo formaban frailes que vivían en conventos, siguiendo reglas estrictas, se dedicaban a evangelizar y educar. El clero secular eran
sacerdotes que administraban parroquias y atendían a la población en ciudades y pueblos. Ambos grupos colaboraron para distribuir el catolicismo y mantener el orden religioso en la colonia. Papel de mujeres y hombres en la religión. Los hombres dominicaban cargos estadísticos como sacerdotes, frailes o obispos. Las mujeres podían ingresar a conventos donde realizaban labores educativas, caritativas y espirituales. También participaban en cofradías y actividades religiosas comunitarias. Aunque tenían menos poder formal,